edición del Junio Clásico, que en este contexto también difícil y demás, hemos podido llevar adelante en su 13ª edición. Así que, en primer lugar, quería agradecer a la facultad, a la gente de eventos y demás, que enseguida nos ofreció las herramientas, a todos mis colegas que durante 13 años nos apoyamos y en la organización de este evento, la gente de Latín, ahí la veo a Karina, la veo a Silvia también, ahí está Silvia Caloso, bueno, siguiendo los pasos de ellos, ¿no? Así que en esta 13ª edición del Junio Clásico, la gente también de Historia Antigua, de Filosofía, que a veces se suma, de la cátedra, mis compañeras de cátedra, y bueno, también agradecer a los invitados que en plena incertidumbre, ni bien les ofrecimos la posibilidad de hacer las conferencias, aceptaron gustosos, así que gracias Sebastián, y gracias a Alicia Schneers, que va a estar el próximo viernes. Bueno, eso simplemente, y dos cositas técnicas. Durante la conferencia, para que no haya acople, vamos a tener los micrófonos silenciados, y las preguntas que vayan surgiendo las pueden ir efectuando en el chat, así después las podemos leer en orden. Bueno, sin más, le doy la palabra a la profesora Milena Frank, de la cátedra, que lo va a presentar a Sebastián. Milena. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí. Genial. Bueno, voy a presentar a Sebastián, que va a estar brindando esta conferencia que se titula La Musa Lúdica, un acercamiento a la tecnopoinía de la antología palatina. Sebastián Carrizo es profesor en letras por la Universidad Nacional de Rosario, doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata. En la actualidad es becario postdoctoral de CONICET con un proyecto de investigación sobre la fábula en la tradición yámbica de la Grecia arcaica y helenística. Es miembro también del Centro de Estudios Helenísticos de la Universidad Nacional de La Plata y del Centro de Estudios Helenísticos de la Universidad Nacional de Rosario. Ha participado y participa de diversos proyectos de investigación sobre poesía griega arcaica y helenística. Ha publicado artículos de la especialidad en diferentes revistas científicas, y entre sus últimas publicaciones se destacan El Yambo I de Calímaco y La Soberanía Ptolemaica, en revista Mirtia, Persona Yámbica, El caso de Arquíloco de Paros, y Invectiva, Burla, Obscenidad, los orígenes rituales de la yambografía antigua, en revista CIRS. Así que bueno, ahora, si querés arrancar, Sebastián. Bueno, muchas gracias Milena, muchas gracias Ivana. Quiero, antes que nada, agradecerles a todos los organizadores del Junio Clásico esta oportunidad, y agradecerles a todos los que se han hecho presentes de esta forma virtual. Mi idea es hacer un acercamiento a los tecnopaegnia de la antología palatina, hacer una introducción, ¿sí? No voy a trabajar exactamente el texto, porque la idea en un principio era realizar una especie de taller de traducción, pero bueno, con esto de la pandemia, ¿no? Decidimos hacer una introducción para los alumnos de la cátedra, así que la idea es compartir esa introducción, ¿sí? Voy a hacer una proyección. Un segundo. A ver. Bueno, ahí se puede ver. ¿Se está viendo bien la proyección? Sí, se ve. ¿Sí? Ok, comienzo entonces. Bueno, la palabra tecnopaegnia, formada a partir de técnica, arte, y paignion, juego, entretenimiento, es un término acuñado por Ausonio, poeta del siglo IV después de Cristo, como título para uno de sus libros. En una carta, él señalaba: he llamado a este librito Tecnopaegnia, le he dado el nombre de Tecnopaegnia,
para que no creas que ha estado ausente el juego en mi trabajo o el arte en mi juego. De este modo, él ya nos presenta el carácter lúdico y artificioso de las composiciones de su libro, que no son exactamente poemas figuras, sino que experimenta con otras técnicas poéticas. Sin embargo, tradicionalmente el término tecnopaegnia ha sido empleado para designar un conjunto de composiciones dentro de la antología palatina y del corpus de bucólicos griegos, cuya disposición gráfica de sus versos reproduce la figura de un elemento aludido dentro del poema mismo. De este modo, los poemas figuras de la antología palatina pueden definirse como juegos literarios que experimentan con los patrones métricos y con el contorno del poema, de tal manera que la forma del texto se relacione con su contenido. Para dejarlo ya por sentado, esta definición no es otra que la que todos conocemos acerca de los caligramas de Apollinaire y de lo que posteriormente será denominado poesía visual o poesía concreta. Lo cierto es que aquello que emerge como totalmente novedoso dentro de la vanguardia de los años 20 es en realidad la revitalización de un género poético que tuvo sus orígenes en el ámbito cultural de la Alejandría ptolemaica hacia principios del siglo III a.C., es decir, en Egipto, hace aproximadamente 2300 años. Bueno, antes de comenzar a revisar propiamente los poemas, me gustaría enmarcarlos un poco mejor dentro de lo que es la antología palatina. Esta antología de epigramas proviene de un códice del siglo XI, descubierto en 1607 por Claudio Salmacio, un filólogo francés, en la biblioteca del conde palatino en Heidelberg, de ahí el nombre de Antología Palatina. Este códice está compuesto por 16 libros que recopilan 3.600 epigramas de más de 300 poetas que van del siglo IV a.C. al siglo VI después de Cristo. Particularmente el libro 14, que lleva como título Arithmetica kai Grifoi, contiene epigramas que proponen la resolución de distintos tipos de problemas matemáticos, acertijos y oráculos. Y el libro 15, titulado Simicta, conserva, entre otros, aquellos epigramas que se conocen propiamente como Carmina Figurata o poemas figuras. Por lo tanto, bajo el término de tecnopaignia, debería comprenderse no solamente los poemas visuales que aparecen en el libro 15, sino también los 150 epigramas lúdicos del libro 14. Ok. En el libro 15 encontramos los 6 famosos poemas figuras. 3 de ellos pertenecen a Simia de Rodas, que es del periodo de Ptolomeo I, Soter y Ptolomeo II Filadelfo, que son las alas de Eros, el hacha y el huevo de Ruiseñor. Uno es atribuido a Teócrito de Siracusa, también del mismo periodo, que es la siringa o flauta de Pan, que es más conocido para nosotros como la armónica del afilador, ¿no? Es la armoniquita que usan los afiladores. Y finalmente tenemos 2 altares. El primero de ellos es atribuido en los códices a Dosíadas, que es un poeta del cual no tenemos totalmente desconocido para nosotros, pero que imita al autor de la siringa en el estilo y en los juegos que propone. Por lo cual habría que ubicarlo dentro del contexto cultural y literario del autor de la siringa. Y el segundo altar, que pertenece es atribuido a un tal Besantino o Vestino, ¿sí?, del siglo II después de Cristo, que posee un acróstico que estaría aludiendo al emperador Adriano. Ya lo vamos a ver. Dice, olímpico, que por muchos años sacrifiques. Es atribuido a Besantino, pero probablemente haya un error en los códices que haya confundido a Besantino con Julio Vestino, que era un funcionario reconocido de la época, que había sido, tenía a su cargo la administración del museo y
la Biblioteca de Alejandría, y también había sido cónsul y secretario del propio Adriano. Comenzamos directamente con los poemas. La idea es hacer un repaso más o menos visual de los poemas, con algunas características del contenido, pero no meternos demasiado en el texto, y caracterizar cada uno de los poemas, ¿no? El primer poema de Simias de Rodas es Las alas. Las alas de Eros. Son copia de los códices, ¿no? Acá podemos ver el detalle, ¿sí? Las alas de Eros están formadas por dos triángulos rectángulos contrapuestos a partir de uno de sus ángulos agudos. Cada uno de estos triángulos representa una de las alas del dios Eros. La inscripción tiene un carácter votivo y se ha sostenido que, al igual que el resto de los poemas figura, podría haber sido grabado sobre el objeto ofrendado para ser consagrado en un santuario, en un oráculo, en algún altar, en una cueva sagrada, etc., ¿no? Sin embargo, en algunos de estos poemas hay algunas referencias metaliterarias que ponen en cuestión esta hipótesis. Es posible sostener, tal vez, que en un principio fueran imitaciones de los epigramas votivos grabados sobre objetos, pero luego se convirtieron en un género propiamente literario. Ya hacia época helenística es posible que hayan convivido los objetos votivos con las inscripciones y los epigramas como forma literaria. Algo semejante sucede, por ejemplo, con los epigramas funerarios, ¿no? El objeto al que alude en el poema es una estatua de Eros. De este modo, la imagen estaría exhortando a su interlocutor a posar la mirada sobre él, puesto que es uno de los dioses más antiguos y poderosos, anterior a las divinidades olímpicas. Destaca su precedencia como hijo de Caos y su nacimiento en el momento en que reinaba necesidad, Ananke. Él mismo se diferencia de la tradición que representa a Eros como hijo de Afrodita y Marte, un niño inquieto y rebelde que con sus flechas genera la pasión ardiente, y él se presenta, sigue la tradición del dios Eros que transmite teogonía de Hesíodo, una divinidad mucho más antigua, anciano, con barba, que gobierna a través de la persuasión y cuyo poder le permite arbitrar en los pleitos entre divinidades y hacer que las potencias de los cielos y de la tierra y del mar sean ante él. Yo envié un PDF que tenía los textos en griego, la edición de Edmond, y tiene también una traducción para el que por ahí quiere ir siguiéndolo o después consultarla después de la presentación, ¿no? El segundo poema que tenemos de Simias de Rodas es el hacha, Pelequis. Bueno, es muy similar a las alas de Eros. Está compuesto por dos triángulos rectángulos, también unidos esta vez en su ángulo recto, de tal modo que los triángulos representan las dos hojas de un hacha doble. Lo novedoso en este caso es que los versos se leen de manera alternada, comenzando por el primero y continuando por el último, ¿sí? Es decir, primero los dos hexámetros, luego el segundo, que es un pentámetro, siguiendo por el anteúltimo, ¿sí? Así hasta llegar a los vaqueos, ¿sí? Que es donde se unen las dos hojas del hacha. El poema es interesante porque refiere a la historia de Peo, un carpintero que tenía la tarea de transportar agua a las tropas aqueas durante el sitio de Troya, y que, ayudado por Atenea, fue el encargado de construir el caballo de Troya, ¿no? Con el que los aqueos finalmente ingresaron a la ciudad e hicieron caer el muro. Se hace referencia a Peo en Odisea 8.493 y 11.523. En agradecimiento por ser su protectora y por haberle concedido semejante honor, Peo estaría ofrendando este hacha a la divinidad. Deberíamos suponer entonces
que, por lo tanto, que este epigrama pertenece al hacha de Peo y que habría sido grabada en el hacha de Peo. Obviamente, el poema crea, ¿sí?, un contexto de verosimilitud como una inscripción grabada en un objeto, ¿no? Acá podemos ver, bueno, las dos hojas y la disposición en que debería ser leído el poema. Esto es una imagen de un hacha doble que está grabada en uno de los muros del Palacio de Cnosos, ¿sí?, que sería más o menos similar. Este poema, esta edición, que es más moderna, ¿sí?, es interesante porque posee una forma circular, ¿no? El primer hexámetro, ¿sí?, el primer verso, luego se leería el segundo, y tendría una forma así en espiral la lectura, formando una hacha doble. Y el cabo del hacha en realidad es un escolio, ¿sí?, un comentario que pertenece a los comentaristas del poema. Un detalle interesante en relación a este poema es que la singularidad propia de la poesía helenística, o al menos de una parte de ella, de prestar atención a las historias aledañas de la tradición literaria, y no quedarse únicamente con los personajes y los hechos centrales de la épica del mito. Bueno, el siguiente poema, que es el último de Simias, es El huevo de Ruiseñor. Como podemos observar, la figura oval se logra a partir del aumento y la disminución métrica y la disposición centrada de sus versos. Al igual que la figura del hacha, nuevamente la lectura debe realizarse de manera alternada, comenzando por el primer verso y continuando por el último, y así sucesivamente. La composición presenta la analogía tradicional del poeta como ruiseñor y de su poema como el canto del ave. Esta analogía se remonta hasta Baquílides. Sin embargo, aquí tenemos un cambio significativo en la imagen tradicional, ya que en este caso hay un desplazamiento del canto del ruiseñor por el huevo que ha engendrado el ruiseñor. De este modo, la equivalencia entre el poeta y el ruiseñor permanece, pero el poema ya no equivale tanto al canto, sino a ese huevo que ha engendrado el ave, ¿no? Y es precisamente el huevo la figura que forman los versos del poema mismo. Este desplazamiento podría darse, es medio como gracioso, pero podría darse a partir de la diferencia entre oralidad y escritura, ¿no? Si al ruiseñor tradicionalmente es comparado con el poeta y su canto es comparado con el poema, bueno, dentro de los poemas visuales, dentro de la escritura, el ruiseñor va a seguir siendo el poeta, pero el poema va a ser algo más visual, que va a ser el huevo, ¿sí?, que ha engendrado el ruiseñor, ¿sí? Y no tiene un carácter votivo este poema, sino que es más bien una éfrasis del propio poema, ¿sí?, una descripción verbal de la representación visual del huevo, ¿sí? El siguiente poema pertenece a Teócrito de Siracusa, o se le atribuye a él. Está compuesto por dísticos dácticos que disminuyen desde el hexámetro hasta el dímetro, y esta disminución da lugar a un triángulo, rectángulo, que simula la siringa o flauta de Pan. La siringa también es un epigrama votivo, pero se diferencia de los poemas de Simias por su retórica alusiva. Quien realiza la ofrenda, el objeto votivo y el dios a quien se dedica la ofrenda no son mencionados de manera explícita, sino que se hace referencia a ellos a través de un sinnúmero de alusiones y juegos de palabras que se centran en los relatos míticos. El poema se constituye de esta manera en un verdadero acertijo que debe ser descifrado por el lector. Sobre este poema me gustaría después repasar algunas cuestiones
del texto para ver cómo se formula ese acertijo, que es la parte también, una parte muy interesante de los Tecnopaegnia. Y finalmente tenemos dos altares. El primero es el altar de Dosíadas, también conocido como altar de Jasón. Bueno, a través de la disposición de los versos de diferentes metros, el poema representa la imagen de un altar donde se realizaban ofrendas a las divinidades. Al igual que en Alas de Eros, quien habla aquí es el propio objeto votivo que se presenta a sí mismo y a su historia. Es el altar que Jasón construyó en ofrenda de Palas Atenea en el viaje de los argonautas. Y va hilvanando distintos episodios heroicos al comparar, por ejemplo, a Jasón con Aquiles, al referirse a la mordedura de la serpiente que sufrió Filoctetes, y también al aludir a Odiseo y a Diomedes, quienes fueron a buscar a Filoctetes porque Troya únicamente iba a ser tomada con las flechas de este héroe. Ninguno de todos estos héroes es nombrado de manera explícita, sino a través de alusiones míticas, y es el lector quien debe ir adivinando de quién se trata en cada caso, y llegar a descubrir finalmente quién fue el héroe que dedicó el altar a Atenea. El estilo de este poema, sus alusiones a los mitos, su juego de palabras y sus acertijos, lo vinculan de manera muy estrecha con la siringa. Los dos poemas tienen correspondencia a nivel léxico y programático, y en los dos se utilizan juegos de palabras similares y se emplea la misma retórica en la enunciación del acertijo. Esto nos lleva a pensar que los dos poemas han sido compuestos dentro del mismo contexto cultural y literario, ¿sí? Que sería la Alejandría del siglo III a.C. Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿sí?, del sitio de Troya, o de la caída. Sería Menelao, ella sería Helena, ¿sí? Y aquí tendríamos un altar al cual Helena se va a aferrar, ¿no? El segundo altar, y el último de los Tecnopaegnia, es el atribuido a Vesantino o Avestino. La estructura es exactamente similar al altar de Jasón, con diferencia de la extensión. El altar de las musas se presenta a sí mismo en primera persona también, y postula como acertijo un esquema discursivo de identificación por negación. La primera parte del poema consiste en un catálogo de todo aquello que el poema no es, ¿sí? No es un altar empapado por la sangre de las víctimas sacrificiales, no es tampoco un altar ennegrecido por la quema de ofrendas de incienso, no es un altar construido de ladrillos de oro, ni con lingotes de plata, tampoco con cuernos de cabra, como el famoso altar de Apolo y Artemis en Delo. Todas estas negaciones se realizan con algunas referencias a altares destacados y conocidos por el lector de la época. Esta serie de negaciones termina cuando el propio altar declara que ha sido realizado por las musas. Luego de esta declaración exhorta a aquel que ha bebido de la fuente de Hipoclene, es decir, de la fuente de las musas en el Helicón, que sacrifique y derrame sobre él libaciones abundantes y más deliciosas que las que producen las hijas de Himeto, en relación a la miel, ¿sí?, a las abejas y a la miel que producen en el monte de Himeto. Finalmente, el altar de las musas hace una referencia para distinguirse del propio altar de Jasón, ya que le pide a su interlocutor que se acerque, ya que él no, sin temor, ya que él no oculta ningún monstruo que inocule veneno. El altar de Jasón, en el altar construido por Jasón para Atenea, se ocultaba una serpiente que fue la que mordió a Filoctetes, ¿no? Lo interesante es que en este poema se produce una disrupción con respecto al resto de los Tecnopaegnia, ¿no?
porque ya no se postula como un epigrama votivo inscripto sobre un objeto, sino que atenta un poco contra esa búsqueda de verosimilitud que pretendían los poemas anteriores. Él se presenta como un altar hecho de literatura, es un altar de las musas, le pide al que se acerque, al poeta que se acerque, que vierta sobre ese altar, escancie, ¿no? Los versos, ¿sí? Y bueno, posee un acróstico, que no sé si se va a ver bien, pero bueno, lo vamos a entender, que dice, Olimpie, polois, etesi, tiseias, ¿no? Que es la primera de la letra de cada uno de los versos, que significa olímpico, que por muchos años sacrifiques, y que ha permitido ubicarlo dentro de la época de Adriano. Se supone que está dirigido al emperador Adriano. Bueno, pero además los poemas, además de las figuras que forman los poemas, otra particularidad de este género es su proximidad con el acertijo. Estas composiciones utilizan sus dos medios, texto e imagen, para jugar un juego de preguntas y respuestas. El texto del poema plantea un acertijo, cuya solución es aquello que representa la figura. Es necesario pensar entonces que los poemas se desarrollan en tres niveles: el contenido, que es textual; el auditivo, que es métrico-rítmico, porque va jugando con la cantidad de los versos, ¿no? Y el pictórico, que es la forma visual que va a permitir develar el misterio de ese acertijo. Ahora me gustaría, para concluir, ¿sí? No sé realmente cómo estamos de tiempo, pero ver la siringa de Teócrito, muy brevemente, para ver cómo se producen esos juegos del acertijo. Muy brevemente. El primer verso, ¿sí? Dice, la mujer de nadie y madre de aquel que combate de lejos. Bueno, todos podríamos saber quién es nadie, ¿no? A partir de Odisea. Nadie refiere al propio Odiseo, ¿no? La mujer de nadie y madre de aquel que combate de lejos sería Penélope. En Odisea 9:366, Odiseo dice, mi nombre es nadie, le dice al cíclope, nadie, mi padre y mi madre me llamaron, esperen que corre esto acá, de siempre, y también mis amigos. Dice, madre de aquel que combate de lejos. Macroptolemoio, ¿sí? Es sinónimo de Telémacos, ¿sí? Macros, lejano, Tolemos, guerra, combate, y Telémacos es tele, lejos, majomai, luchar, combatir. Entonces, a ella descubrimos que sería Penélope, ¿no? A quien se refiere en el primer verso. En el segundo verso, Penélope engendró al hábil pastor del haya el trocado por una piedra. ¿Quién sería el trocado por una piedra? Sería Zeus, ¿no? Que cuando nace, Rea lo oculta de Cronos y le entrega una piedra a Cronos, ¿sí? Y oculta a Zeus. Recordemos que Cronos se tragaba a sus hijos, ¿no? Maya, ¿sí? Laya sería la nodriza de Zeus, que era la cabra maltea, ¿sí? Y el hábil pastor, ¿se ve bien? Porque tengo problemas con la conexión acá, me parece. Bueno, el hábil pastor sería Pan, ¿no? O sea que Penélope habría engendrado a Pan, al dios Pan. Hay toda una tradición, ¿sí? Que dice que Pan es hijo de Penélope y de Heracles,
hay dos tradiciones en realidad. Una que dice que es hijo de Penélope y del dios Heracles, y otra que no está aquí, que dice que Pan es hijo de Penélope y de los 120 y pico, 129 pretendientes, ¿no? De la relación entre Penélope y los 129 pretendientes. Eso aparece en un escolio a Licofrón, 766, un escolio a Teócrito, en Servio, un comentario a Geórgica, etcétera, etcétera. Bueno, en esta versión sería hijo de Hermes y de Penélope. El poema continúa de esta manera, cada verso es un acertijo donde uno tiene que ir descubriendo, ¿sí?, a qué personaje se refiere, ¿sí? Clastés, por ejemplo, Cornudo refiere a un personaje, Comatas, que es un pastor que aparece en el Idilio 7 de Teócrito y que es alimentado por las abejas. La hija de un toro, ¿sí? Antes se creía que, que las abejas nacían de las reses muertas. Bueno, esto no es tan interesante, pero hay algunos que son muy oscuros, ¿no? Por ejemplo, encendió a la Simpe, es todo un tema. Esto sería muy interesante trabajarlo, en realidad, dentro de un taller de traducción. Solamente me voy a referir a alguna más. Dice, todo de nombre, ¿no? Holon es sinónimo de pan. Dixon, ¿sí?, ser doble. Mitad humano o mitad antropomórfico, mitad caprino, ¿sí? Fíjense este juego. Las Meropos Poton, ¿sí?, que sufrió el amor de la joven de palabra duplicada. Acá la iteración y la repetición de la Omicron y de la labial P, I, ¿sí?, hace un juego como de eco, ¿no? Y se está refiriendo propiamente a Eco, ¿sí?, a la ninfa Eco, de la cual Pan estaba enamorado, ¿sí? Bueno, abajo están las notas también. Nacida del sonido del viento, ¿sí? Nunca nombra a los personajes, sino que los va aludiendo, ¿sí?, a la mitología, al mito, ¿sí?, para que sea el lector quien vaya descubriendo de qué se trata. Y la resolución va a estar en la forma, ¿no? Bueno, el calamuza coronada de violeta infligera, aguda herida, imagen de ardiente pasión, en relación a la siringa, propiamente la ninfa Arcadia, amada por Pan. Aquel que sofocó la fuerza semejante en nombre al del asesino de su abuelo y la alejó de Tiro, ¿sí? Se dice que Pan ayudó a los griegos a alejar a las tropas de los persas, ¿no?, del persa. Y dice, semejante nombre al del asesino de su abuelo. Bueno, Perseo mató con un disco en una competencia a su abuelo, a Crisio, ¿sí? Entonces, la fuerza semejante en nombre sería el persa, ¿sí?, y el asesino de su abuelo sería Perseo, ¿no? Era quien esté mal amado por quienes portan la ciega. Acá hay también un juego entre Tifloforon y Peroforos, que uno es el que porta a los ciegos y aquellos que portan el saco ciego, ¿no? Que son los pastores, ¿sí? Y este es interesante porque dice, Paris Simíquidas ofrendó. Paris es Tócrito, ¿sí?, porque es aquel que ha juzgado a las divinidades, ¿no? En el momento de la manzana de la discordia, Paris es el juez, ¿sí?, que decide cuál de las divinidades es la más bella, ¿no? Entonces habría un juego. Simigidas también es un personaje que ha sido identificado dentro
de los idilios de Teócrito, como un alter ego de Teócrito, como una forma de enmascaramiento de Teócrito, ¿no? Bueno, este es el juego que va proponiendo constantemente el poema, pisa mortales porque pisa las piedras, de padre ladrón porque el padre fue Hermes, sin padre, si se toma la segunda procedencia de Pan, patas de cofre, dulcemente entonas, y ahí termina, a la joven sin voz, calíope, invisible. La cuestión es que la forma del poema es una siringa, todo el poema refiere a Pan y a la siringa, y es el lector quien debe ir descubriendo todo este acertijo. En esto consistiría, de cierta manera, lo que es los tecnopaignia, y sería muy interesante por ahí, en algún futuro, trabajar un taller de traducción de estos poemas que son muy interesantes, visualmente y en el contenido, ¿sí? Bueno, hasta aquí ha llegado mi exposición, espero que les haya gustado. Le cedo la palabra a Ivana. Bueno, aplausos. Muchas gracias, Sebastián, por este corpus tan interesante, ¿no? Y tan poco frecuentado, porque realmente sabía de los Tecnopaña, pero nunca había visto este análisis y, bueno, muchísimas gracias, que ha sido de lo más interesante. Ahí, Alejandro, ¿querías decir algo? Estaba ahí un comentario tuyo. Sí, gracias, Ivana, gracias, Sebastián. La verdad que me encantó la presentación. Muy, muy lindo trabajo. Comparto el comentario. Muchas gracias. Un poema que todos conocemos de haber visto en algún lado y haber sido mencionados, pero en realidad yo personalmente nunca me había detenido a leerlos así específicamente, y son realmente muy interesantes. Comentaba nomás, y quizás no sé si vos lo hiciste la relación o lo buscaste, que es el mismo tipo de juegos, es muy parecido el tipo de juegos, particularmente en el de Teócrito, de Licofrón, de la Alejandra de Licofrón. Es el tipo de acertijos en donde las referencias son alusivas. Para no saber más, lo digo rápidamente, Licofrón es un poema épico, formalmente es un poema épico, aunque está en trímetros yámbicos, en donde se cuenta la historia de Troya, todo el siglo troyano, pero no se nombra a ninguno de los héroes. Nunca, jamás. No se dice nunca Aquiles, no se dice nunca Agamenón, no se dice nunca nada, si todos son aludidos de esta misma manera. Y es muy del espíritu de época, y es muy interesante sobre todo esta cuestión, me parece, de el carácter lúdico de la poesía, que no deja de ser poesía seria por ser lúdica, porque el himno a Pan que está en la siringa, o el canto a Pan, o lo que sea de Pan, es un poema serio, no es un mero juego de adivinanzas. Es un juego de adivinanzas, pero es también un poema en serio de alabanza a Pan. Eso, podría seguir, pero no quiero sacarte la palabra. He visto lo de Alejandra de Licofrón, no lo está pendiente para un trabajo posterior, pero sí, es el mismo juego, y es el mismo juego que se presenta dentro de la poesía helenística, las constantes alusiones, qué sé yo, bueno, mi parte más de Calímaco, está todo el tiempo aludiendo a cuestiones del mito, alusiones muy veladas también, que uno que conociera en ese momento, que conociera mucho de literatura, podía ir siguiendo, me imagino, ¿no? Y en Calímaco muchas veces hay que ir descubriendo lo que va diciendo también, a qué se va refiriendo, para poder comprender el poema, ¿no? Porque las referencias a la literatura arcaica son constantes, no solamente a la épica, sino a los líricos, a los yambógrafos, a los elegíacos, etcétera, etcétera. Y uno tiene que estar constantemente como muy atento a lo que se va diciendo para poder relacionarlo con la poesía anterior. Y sí, no queda solamente en lo lúdico, hay mucha experimentación, es algo de época, ¿sí? De espíritu de época, y es algo que se pone en juego con los
padres de la biblioteca y del Museo de Alejandría. Es algo muy fuerte de esa época, muy perteneciente a esa época. Había hasta conflictos entre ellos por este juego intelectual, ¿no? Críticas muy fuertes. Bueno, Calímaco particularmente se tiene que defender de las críticas a su estética a través de poemas, ¿no? Se defiende. Claro. Pero sí, para una próxima, a mí, yo me acordaba vos la cuestión métrica, porque todos estos juegos juegan muchísimo con la métrica, muchísimo, todos estos poemas. Para dar la forma, juegan mucho con la parte métrica. Sí, yo te iba a preguntar, no quería tampoco detenernos mucho en Lo que eso, pasa es que porque es realmente sería, muy interesante, porque vos lo dijiste, usan hexámetros, usan pentámetros, o sea, no es que tiran el metro que más o menos para que le dé la forma, usan metros realmente tradicionales para formar esas figuras, es realmente un no, trabajo denodado. Me parece que se ha tildado la imagen de Sebastián. A ver. ¿me escuchan o tengo la conexión medio baja? Por ahí Sí, se puedo, congeló recién la ¿no? imagen, Sebastián, te perdimos ¿Me unos escuchan? segunditos. ¿Quieren Sí, que ¿me escuchan? probemos a apagar las cámaras? O... Bueno, sí, totalmente. Yo no me quería meter. Apagué la cámara para que no. Sí, Bueno, dale. la, la, la cuestión de la métrica, obviamente, yo no me quería meter porque ni soy especialista. eh, es un trabajo que te dejo a vos, Alejandro, y porque podría ser muy aburrido de mi parte meterme a analizar eso, la cuestión métrica. Pero sí, es un trabajo muy arduo. No es exactamente como voy a decir, no es a ver si tiran un verso o un pie métrico para dar una figura y listo. No, trabajan verdaderamente sobre la parte métrica, ¿no? Tienen un trabajo muy elaborado. ¿Se me escucha bien, Ivana? Sí, 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 ahora sí. Ok, Bien. bueno. Sí, yo también justo había anotado algo para preguntarte de eso. ¿Hay ciertas regularidades en la combinación de los metros determinados o realmente la combinación es libre? No, no, hay ciertas regularidades. En todos los poemas hay ciertas regularidades. Sí, sí. La forma de acortar cada uno de los versos es regular. Este, los versos, hay una regularidad constante. Así que debe tener una musicalidad muy interesante también, ¿sí? No solamente son poemas visuales para ser visto en la página, sino que deben tener una musicalidad muy, muy interesante y que se puede apreciar, se podría haber apreciado muy bien. Bueno, acá Javier Zárate hace un comentario. No sé, Javier, si te querés sumar o lo leo. Dice, hay casi una contradicción entre lo visual y lo auditivo. Cuesta imaginar cómo podrían combinarse, dice él. No hace una pregunta, sino un comentario. ¿Alguien Ajá. más tiene una pregunta? ¿Alguna observación? Yo también te quería preguntar sobre, vos hablabas del juego este de crear el verosímil del objeto, ¿no? Casi como si la función del propio poema. Pero en ese, creo que era el del huevo que dijiste, donde todo era metapoético y realmente lo textual era lo que predominaba. ¿Se piensa en qué circulación se piensa para esos textos puramente autorreferenciales, verbales? ¿Se piensa en algo performativo, simposíaco, digamos, la circulación de esa poesía? ¿O no? Eh,
Bueno, Christine Luz, que es una especialista en esto de los tecnopaegnia, considera que, bueno, que hay una circulación que es performativa, ¿no? Que son poemas leídos, pero obviamente son visuales, ¿no? O sea, son, pueden ser leídos dentro del ámbito del museo alejandrino, de las reuniones del museo y de la biblioteca, pero son evidentemente poemas visuales, son compuestos para que tengan la forma dentro de la página, ¿no? Claro. De la página de escritura. Habría que indagar un poco más en la relación de la circulación, pero yo me imagino que serían compuestos y se pasarían entre conocidos unos a otros para que vean, traten de descubrir esos juegos, esas adivinanzas, esos enigmas, ¿no? Pero también, bueno, Christine Luz postula eso, que seguramente eran leídos en el círculo, ¿no? Leídos públicamente dentro del círculo de intelectuales, de escritores de la época. Sí, los dos comentarios siguientes justamente apuntan a eso. Evangelina Arce dice, bueno, esto si se recitaban en público, preguntaba, y Matías Rubio justamente iba a comentar algo al respecto. Es interesante notar que se trata de poesía visual, es decir, que es poesía para ser leída y no exclusivamente escuchada. Es interesante este hecho para pensar en los modos en que circulaban materialmente estos textos en la antigüedad. Se ve que el tema del libro y del texto nos ha dejado pensando. Sí, lo que pasa es que hay también durante la época, bueno, el auge que tiene lo que es la biblioteca, el museo en Alejandrina, sobre todo con el mecenazgo de Ptolomeo I Soter y de Ptolomeo II Filadelfo, ¿no? Que empiezan a comprar libros de toda Grecia, o sea, libros antiguos para copiarlos, para que formen parte de la biblioteca, tenían los copistas, los escribas, se enfrentan con tienen a disposición el material necesario, ¿sí? Y se enfrentan con una tecnología que hasta el momento, si bien era conocida, no estaba bien desarrollada, pero por lo menos se encuentran con un material, con la cantidad de material necesaria para empezar ellos mismos, no solamente a copiar, sino a especular, a trabajar, a producir, ¿no? Y a jugar con esa nueva tecnología. ¿Sí? Es probable que de los recortes que quedan, ¿sí? Ellos quedan en esa producción de manera... ¿y qué es en ese momento? ¿Se comprende? Escrita por los poetas, pasen de un poeta a otro, de mano en mano, y sí, hay muchas, en la antología palatina, por ejemplo, tenemos los epigramas que eran funerarios, ¿no? Bueno, eran, en un origen, eran escritos sobre la lápida, ¿sí? Antiguamente, y luego fueron convirtiéndose propiamente en literatura, ¿no? Los epigramas escritos en objetos, ¿no? En objeto votivo. Luego fueron reelaborados y escritos sobre la página. Y esas páginas, sí, pasaban probablemente de mano en mano entre el círculo de escritores, de literatos de la época. Yo creo que, bueno, que al enfrentarse sobre todo con material, ¿no? Tener el material para escribir y poder jugar con eso, y tener el material para leer, le permitía hacer esos
juegos, ¿no? De escritura. Sí, exactamente eso es lo que decía Alejandro ahí en el comentario, que se puede conectar con los modos de circulación de los epigramas. Sí, me lo sacaste, me lo sacó de la boca. Estaba pensando, estaba a punto de decirle exactamente eso y me lo sacó de la boca. Es muy interesante pensarlo en ese sentido, porque bueno, hay muchas hipótesis sobre los modos de circulación de los epigramas, pero una de las más populares tiene que ver con que eran papelitos que se pasaban entre las personas de la Totalmente. biblioteca. Y esto es interesante pensarlo en términos de lo auditivo y lo visual, porque es muy interesante pensar en el poeta parado en medio del simposio helenístico, todos borrachos, y leyendo el poema y todo. Qué métrica rara que tiene este poema. Pues les pasaba el papel y todos veían que efectivamente había una figura. Uno puede pensar que ese sistema de juego puede tener que ver, y por eso también los metros reconocidos contribuyen mucho, porque generan un efecto de sorpresa. Si escuchás un hexámetro, después un pentámetro, después un tímetro, después otra cosa completamente distinta, Claro. y ese efecto de sorpresa se resuelva cuando efectivamente ves el papel y ves que en realidad lo que estaba haciendo era construyendo un hacha, o construyendo una sirena, o construyendo lo que sea, es incluso un argumento a favor de estos modos de circulación de los epigramas de forma mixta, digamos, en términos de recitado entre amigos y después circulando en papel. Pero básicamente lo que iba a decir me lo sacó de la boca Sebastián. Yo hablé igual para molestar, pero me lo sacó de la boca. No, pero está... Todo lo que me ayuda a argumentar, mejor, Alejandro. Bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, o Sebastián, si querías agregar algo. No, iba a agregar, que en el huevo, precisamente, el huevo risueñor, hay una analogía también con la escritura como tejido, ¿no? Como tejido, constantemente. Hay dos analogías, en realidad. La escritura como tejido, ¿sí? La composición del poema como tejido, que también viene de Píndaro, ¿no? A ver si lo veo por acá, más o menos, pero si no, no importa. Dice Pleco, bueno, no importa. Pero hay una comparación con tejido y va jugando como ese tejido, ¿sí? Va dando la forma al huevo que engendra el ruiseñor, ¿no? Y en eso, bueno, se puede ver, se podría hacer como una cuestión, ver en ese tejido una cuestión de escritura, ¿no? Bueno, es el argumento metatextual de Ilíada 3, tejiendo, está justo. Eso es una alusión metaliteraria al proceso de fijación del propio poema. O sea, es una alusión completamente fijada en la tradición como proceso de fijación. Me resultó muy interesante eso del huevo como una reescritura, una reconcepción metatextual de la noción del libro ruiseñor como el cantante. Eso me pareció muy interesante. Sí, sí, sí. Son unos textos realmente... Son muy conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Eso, son muy conscientes de que están escribiendo, están jugando con la escritura y están simulando esa base, ese sustrato, ¿no? Los poemas simulan esa base, ese sustrato de que, bueno, este poema, este epigrama está inscripto en las alas de una imagen de Eros, ¿no? Lo están como simulando, creando una verosimilitud, ¿no? Que el último altar rompe con esa verosimilitud, ¿sí? Él no pretende que se lo lea como una inscripción sobre un objeto votivo, sino que es como que dice, bueno, es un altar hecho por las musas. A ver, esperamos No un sé segundo. si el poema se puede ver como una Sebastián, parábola. Sebastián, ¿sí?
siguió hablando y no sabe que no lo escuchamos. A ver. Esperemos un segundito que seguramente se va a reconectar. Ahí estás. Bueno, Sebastián, te me dejamos de cortó internet. escuchar. Sí, ¿No? ¿querés apagar la cámara y Bueno, terminar quería de...? cerrar nomás, que una parábola, Eso. ¿no? Que comienza. Apago una parábola, ¿no? Que comienza con un poema que pretende ser un epigrama sobre las alas de una estatua de Eros, hasta terminar con el sexto poema, ¿no? Socavando esa verosimilitud. Es interesante que en esos 6 poemas hay todo ese arco. Se me escucha bien, Ivana, ¿no? Sí, sí, ¿O me sí, te dirás? estamos escuchando bien ahora. Sí, Ok. pero no, ¿se puede hablar de un género? Y no sé si se puede hablar. No sé, la Claro. verdad que no lo sé. No lo sé. Yo dudo mucho en hablar de un género con respecto a eso. He dudado mucho. Lo he puesto en la conferencia, pero no sé si es propiamente un género. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Acá hay un comentario más de Matías que dice: sería interesante rastrear la existencia de este tipo de composiciones visuales en las inscripciones epigráficas. Totalmente. Totalmente, porque es el verdadero origen, ¿no? Claro. Las inscripciones sobre los objetos votivos. Sí, Ese pero es, como... ustedes recuerdan la copa de Néstor, ¿sí? Mm, Yo soy la copa de Néstor, esa es una inscripción votiva sobre, es la inscripción votiva, el epigrama votivo sobre un objeto, el más antiguo que encontramos, ¿no? mm, No recuerdo bien cómo es la inscripción de la copa de Néstor, pero es la copa la que habla, sí. ¿no? Eso sería un ejemplo de inscripción sobre un objeto votivo. Mm, Sí, sería interesante relacionarlo, ¿no? Indagar y mm, relacionarlo. Ya durante el periodo helenístico, ¿sí? Yo creo que conviven los dos, obviamente. Un sustrato más popular, ¿no? Que tiene que ver con la inscripción sobre los propios objetos, ¿sí? Para consagrarlos dentro de estos santuarios, de los santuarios de las divinidades, y por otro un sustrato más intelectual literario, que son los juegos que están haciendo estos filólogos de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? mm. Sí. Sí, Eh, sobre todo la parte métrica, ¿no? Lo que decía Alejandro antes, digamos, los epigramas no se acercan ni ahí al juego métrico experimental y no, al juego de lectura, del oyente, escuchando esa combinación métrica que se ve en los Tecnopaña, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, Sebastián, si nadie tiene un comentario o pregunta, te vamos a despedir. Te agradecemos muchísimo por este regalo, esta conferencia tan linda que nos diste. Les queremos agradecer también a todos los estudiantes que se sumaron y a todos los colegas de todo el país que lo estamos viendo, ahí Arturo, Alicia, Emiliano, bueno, Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sumarse a la 13ª edición del Junio Clásico, que recién comienza, ¿eh? El viernes que viene sigue Alicia, así que inscríbanse hasta el día anterior, porque después ya se envía el link del evento. Bueno, le damos un aplauso, como hacíamos con Enade, que lo aprendí, Emiliano. Abran los micrófonos para que escuchen los aplausos. Una cosita. Yo realmente quiero agradecerles a todos, ¿sí? A todos. Tengo mucha gente querida que hace mucho que no veo y
a Elsa, Emiliano, Alejandro, ¿sí? Alicia. Y quiero agradecerles a todos, y bueno, Ivana, mi total agradecimiento con vos por haberme invitado a participar, ¿sí? Y me gustaría que cuando pase esto, hagamos un taller de traducción del curso, el taller de traducción de Diego, sí, claro. Bueno, saludos a todos y nos encontramos el próximo viernes para la conferencia de Alicia Schniers sobre el poema 64 de Catulo. Muchas gracias a todos por sumarse. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Adiós.